Comprendamos que somos una serie de sucesos con fecha inexacta de aparición. Millones de años nos separan de la huella que un llamado ser primitivo dejó. Trazo tosco, poco hablar y mucho recorrer, de un ser primitivo, antecesor milenario, que moró posiblemente en el sitio donde hoy están tus pies. Del glacial al continente, de la tierra fértil a su desaparición, y así sin sospecharlo, se metieron entre regiones y selvas, tierra y montañas. Tomaron, a través de millones de años, formas físicas variadas. Aquellos seres forman parte de esta historia, no podría ser diferente. ¿Y quién lo diría? Aquel ser de la cueva no se fue por completo. Su actuar, sus costumbres, magnánimas decisiones, vida justificada en la historia de la humanidad. Jamás contemplaron que pasando de pares a más, generarían conglomerados de gentes, regiones de aldeas, grandes poblados que a su vez a los miles de años se transformaron en poderosas civilizaciones, mezcla de razas, indios, aborígenes, nuestra aparición. Costa Rica, 2 generaciones y media de vida independiente. Nuestra sociedad antigua tenía un muy amplio territorio, mismo que gozaba de un cimiento económico basado mayormente en un fuerte periodo de caza y recolección de frutos. Todo era colectivo, la abundancia tenía un solo rostro, todos explotaban los recursos. Se destaca en el estudio de las sociedades tribales de nuestro país una característica fundamental para la estructuración social costarricense, y fue la incorporación de la agricultura. La siembra del maíz, del frijol, de la yuca y muchos más productos generaron un cambio social. Cada individuo exigía su propia tierra por el esfuerzo empleado en la siembra. Empieza así a incorporarse de alguna manera en la sociedad nativa el derecho privado. Surgen los primeros dioses relacionados a la fertilidad de la tierra. Nacen además las estratificaciones sociales. Aparece la cerámica, los machacadores, las hachas pulidas, y se les da el valor de uso cotidiano. Crece la población, aparecen las aldeas, se introduce el cacicazgo. Las comunidades potencializan su capacidad productiva, también su capacidad cultural, pasando de una aldea a formar varias. Se extiende la conformación de caciques a lo largo del territorio nacional. Se evidencia así una fuerte unión social. Esa tierra de contrastes, de frutos, de riqueza, ese modo de vida tan organizado, con hermosos e interesantes paisajes sociales, paisajes culturales, con riqueza estructural y abundancia en todas sus formas, no iba a pasar de lejos de aquellos españoles que llegaron a las costas de nuestra tierra. Es así como, entrado al siglo XVI, era evidente el deterioro de las viejas costumbres prehispánicas. Hay un cambio precipitado en la lengua, en la religión, en las ideologías, hasta en la forma de vestir, y en muchos tantos otros aspectos que se impusieron a lo largo de cientos de años de lucha, sometimiento y aceptación final por parte de nuestros aborígenes. Entra en escena con mayor fuerza esa alteración de la organización social que prevalecía en Costa Rica. Se consolida así el modelo de vida español. La reestructuración de la sociedad colonial no solo modifica el paisaje social, también de a poco se crea una sociedad costarricense sobre la que descansa la base de la nuestra, donde reposan nuestras raíces en esa unión de culturas que provocó una sociedad multiétnica y pluricultural. Mana así esa dinámica cultural, ese llamado desarrollo obligado, que generó en el año 1548 que Costa Rica formara parte de la Capitanía General de Guatemala.
estando alrededor de 300 años bajo la autoridad de funcionarios quienes daban cuenta al rey español sobre nuestros actos. Hasta que un 15 de septiembre de 1821, Costa Rica se independiza de ese imperio español. Las páginas de nuestra historia siguen sumando. Nos presentan la aparición de Juan Mora Fernández como autoridad suprema, siendo ese primer jefe de Estado en el año de 1824. Es importante comprender que a partir de este punto vemos una Costa Rica en medio de conflictos que tenían como fin reparar el desorden de la independencia, pues se destaca que pasar de ser gobernados a gobernadores representaría una tarea no fácil, pues había una tierra que atender, una sociedad civil que temía a cambios radicales. Se destaca en su gestión el reconocimiento de los derechos civiles, además de la abolición de la tan despreciable esclavitud. El país sabe que necesita surgir y encuentra en su grano de oro la alternativa para hacerlo. Así que el café deja de ser un cultivo más para convertirse en el principal producto de exportación de Costa Rica y en el centro de nuestra economía, tomando forma del motor económico que aceleró el crecimiento del país, considerado el más atrasado del Istmo. Es importante mencionar que el café contribuyó a la revolución del transporte que por tanto tiempo se limitaba al traslado en el lomo de animales, siendo así se menciona un importantísimo avance y fue la aparición del ferrocarril al Atlántico que permitió la exportación directa por el Caribe. Importante crecimiento en el país, pues sin el surgimiento del ferrocarril no se hubiera dado esa expansión de exportación cafetalera, que primero llegó a ser a nivel regional y luego se extendió por todo nuestro territorio, impactando positivamente la fuerza laboral. El modelo agroexportador durante el llamado siglo del café deja en evidencia la producción mercantil actual y comprendemos que así se dio la introducción en el mercado mundial de un país tan pequeño como el nuestro, en una sociedad rural como lo era nuestro territorio. En este transitar de crecimiento se suman jefes de Estado y presidentes. La lista de los jefes de Estado fue corta, no así la de presidentes. Pero si algo podemos rescatar es que todos trabajaron en la construcción de un país desde sus variadas visiones y sus diferentes campos. Aparece en 1835 Braulio Carrillo Colina, quien traslada la capital, ubicada en Cartago, a San José. Establece las primeras leyes y códigos penales, presenta especial atención en leyes de protección a niños y mujeres, entre muchos otros aportes. Pasamos a 1848, fecha importante para Costa Rica, pues nos convertimos en república. Las cosas siguieron sumando. Nuestras páginas relataban un acomodo social dificultoso y paulatino a lo largo de algunas décadas. Llegan los primeros movimientos feministas en el año de 1930. Las mujeres costarricenses empezaron a levantar valientemente sus voces, reivindicando sus derechos. Se destaca que esos primeros grupos feministas luchaban por obtener el voto. No fue hasta 1953 en que se da la incorporación de las mujeres al padrón electoral. Se destaca en la historia una fuerte evolución en la medicina. Vemos en 1940 la aparición de programas de salud pública en un concepto que señalaba la atención a los pobres, creándose así lo que sería el Ministerio de Salud. Siguiendo con esa amplitud de avances en la medicina, es importante enfatizar que Costa Rica manifestó un interés especial en el bienestar de sus habitantes, iniciando por la atención preventiva, accionando fuerza para crear un cordón hospitalario. Y es así como, de la mano del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, nace la Caja Costarricense del Seguro Social en el año de 1941.
Se evidencia que todo ha sumado y que mencionar un avance definitivamente nos lleva a otro, en un crecimiento visionario que provocó el deseo mayor de crecer, no solo en materia de salud o económico. También aparece el deseo de mejor y mayor educación, de extender garantías, de otorgar derechos. El país se encuentra con sed de devolver lo que por tantos siglos se le hurtó y lo logra. Lo hace utilizando varios puentes humanos. Uno de ellos fue al presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, quien en el año de 1943 somete al Congreso el proyecto de agregar el título tercero de la Constitución Política, una sección llamada de las garantías sociales, evidenciando cuán importante fue para el mandatario otorgar protección a los trabajadores que desconocían tener derechos y garantías. Esas mismas reformas estaban orientadas a enfrentar las consecuencias de una Segunda Guerra Mundial de la que se escuchaba hablar y que aun cuando lejos se dio, impactó a la sociedad costarricense que buscaba mejorar las condiciones del país. En este recorrido rico en información sobre varios temas como la economía, la salud, el resurgimiento social, no podríamos pasar sin mencionar la educación. Pero antes de ello, es necesario citar la Guerra Civil de 1948, pues ese acontecer generó grandes y positivos cambios, entre ellos la abolición del ejército por parte de José María Figueres, quien lideraba la Junta Fundadora de la Segunda República. Además de ello, como acto de compromiso democrático, se da la nacionalización bancaria y con la nueva Constitución de 1949 se sentaron las bases del Estado interventor, época de nuestro país en que se promovió el desarrollo económico para un mejor bienestar social. Llegamos a un punto importante en nuestro transitar por la historia y es el nacimiento del Estado docente. Pero en este vaivén de información no podríamos dejar sin mencionar actos de grandes hombres que pasaron por la historia como José María Castro Madrid y Jesús Jiménez Zamora, a quienes se les atribuye el aumento de la intervención del Estado en el proceso educativo. Ellos aumentaron el presupuesto en una época en que se consideraba que invertir en la enseñanza era un gran esfuerzo. Es así como vemos ahora que, después de tanto tiempo, el país deseó trocar en educación, pero no contaba con las herramientas. Se dieron alarmantes altibajos en esa materia, pero el país crece, avanza, se sobrepone, invierte, capacita, prepara. Es así como un 26 de agosto del año de 1940, mediante el decreto número 362, nace orgullosamente la máxima casa de estudios del país, la Universidad de Costa Rica. Comprendemos entonces ese corte de la historia que muestra un país tambaleándose en disputa, pues no tenía claro si la educación era buena idea, ya que las clases altas no querían la inclusión del resto de la población. No así en años posteriores, donde se incrementa la inversión en ella, transformándola a través del mismo Estado mediante las manos de José Figueres Ferrer, quien inició un proceso llamado democratización de la segunda enseñanza. Este saltar de años en inversa tiene como fin mostrar la secuencia de la intervención del Estado y su vaivén en la toma de decisiones, pero acentuando el importante rumbo que en materia de educación el país tomó. Y es así como entrando a los años 80 se pasa de la incertidumbre a la conciencia social. Se vive a plenitud el artículo 78 de nuestra Constitución Política que garantiza la gratuidad de la enseñanza pública. Igualmente, la obligatoriedad de la educación general básica a partir de la reforma de 1973. Y es hasta el día de hoy en que somos un país sin ejército institucionalizado, pero con un gran ejército de educadores. Siguiendo la línea de los cambios, entramos a los años 90. Costa Rica se afilia a la Organización Mundial del Comercio, entrando de esa manera a formar parte de una sola estructura mundial. Se aplica la reducción estatal, se busca reducir el gasto público y aparece como un nuevo e importante eje de desarrollo el turismo. Encontramos una importante diversificación en lo agrícola, en la educación, en la movilidad social. Vemos ampliación del servicio de salud y un incremento en la clase media como resultado de un Estado mucho más solidario. Surge la reconversión industrial,
Se promociona el sector de servicios, tales como la banca privada. Se aprecia una modernización con el rompimiento del monopolio estatal. Se mantiene el analfabetismo en un 7% y se incrementa el curso lectivo a partir de 1997 a 200 días, agregándose al estudio la incorporación de una segunda lengua, además de clases de informática. Y entre avance de la educación, crecimiento de exportación, aumento en la solidez social, en la democracia y en la libertad, un día del calendario del 2007 explota algo llamado por muchos el Memorándum del Miedo. Más allá del desenlace de un tratado de libre comercio conocido por todos, se menciona no por la naturaleza de su acuerdo, más bien por ejemplar lo fácil que podría ser comprometer nuestra estructura. Comprendemos que la polarización de un país no será algo que sume al pluralismo y que una división tan pronunciada puede falsear nuestra democracia, perder todo lo vivido, desestimar todo el anterior recorrido. Al día de hoy, la patria mantiene sus bases sólidas en muchos y variados de los temas expuestos. Hoy por hoy nos sentimos protegidos por la robustez de un sistema de salud como lo es nuestra caja. Festejamos además la solidez de un sistema bancario que ha contabilizado su primer centenario. Nos vemos las mujeres cada día con mayor empoderamiento. Hemos crecido como sociedad, pero no ha sido gratis. Es por ello que a todas luces no podría pasar desapercibido este festejo bicentenario. Convivir en unión bajo principios constitucionales que muchos sueñan tener, porque ¿acaso hay algo superior a la libertad? Países han muerto por defenderla, muchos la perdieron y jamás la recuperaron. En tanto nosotros que la tenemos, ¿qué estamos haciendo con ella? Bicentenario de Costa Rica, 2 generaciones y media de vida independiente.